Qué importante es la colaboración en estos asuntos tan complejos que a veces hablamos un poco de forma teórica, pero en la práctica, como nos decía Roberto con el caso concreto de la debida diligencia, son elementos muy importantes para la estrategia de las empresas, sobre todo aquellas que operan con cadenas de valor globales. Luego volveremos a este asunto, Roberto, si tenemos tiempo. Bueno, si me permiten, Gregorio, vamos a pasar a las lentejas, a cómo se recupera la actividad y la economía, ¿no? Los economistas compartís con los periodistas que no siempre estáis de acuerdo del todo en las cosas, pero yo creo que más o menos sí que hay un consenso en la tendencia. Hay una tendencia a la recuperación, como no podía ser de otra manera, todavía sujeta a incertidumbre, incertidumbre derivada de la pandemia y otra serie de elementos, pero hay una recuperación y que en España se está notando de una forma evidente. A nosotros, pues bueno, es obvio que nos interesa cómo se traslada esa recuperación, pues por supuesto al empleo y luego a las economías domésticas y al consumo, que es de lo que nosotros principalmente se centra nuestra actividad. Entonces, si nos podías hacer un breve panorama de cuál es tu perspectiva para el consumo. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo a Anget el privilegio que me ha otorgado de poder participar en esta asamblea anual, tanto en la figura de su presidente, don Alfonso Merri del Val, como su director general, don Jaime Millán Astray. La verdad es que si en el actual contexto macroeconómico podemos decir que es sinónimo la palabra recuperación de la palabra consumo. De hecho, el consumo está siendo el principal motor de la recuperación. Cuando vemos el crecimiento trimestral del segundo trimestre publicado por el INE, vemos que la componente más dinámica fue precisamente el consumo privado, tasa intertrimestral por encima del 6%, en tasa interanual por encima del 30%, en aportación sobre el producto. Si solamente hubiera sido por el consumo privado, el PIB no hubiera crecido el 2,8, hubiera crecido el 3,5. Entonces estamos hablando de la componente más dinámica y todas las expectativas hacen indicar que así seguirá siendo los próximos trimestres. En niveles respecto a la pandemia, a mediados de este año estábamos un 4% por debajo del consumo privado respecto al punto previo a la pandemia, y es posible que en este segundo semestre lo hayamos empatado y ya hemos vuelto al punto de origen, a falta de consolidar cómo va a ser también el cuarto. Pero habremos acabado el año con un punto, si no por encima, muy cercano al punto previo a la pandemia. ¿Por qué se ha producido esta recuperación del consumo privado, que a su vez es la explicación determinante de la recuperación económica en España? Por tres factores. En primer lugar, por el proceso de vacunación, con lo que ha llevado consigo de normalización de la actividad y la movilidad y, por tanto, de volver a hacer normal lo que era antes, que es el consumir y el comercio. En segundo lugar, por el turismo. Un gran elemento de demanda de consumo privado es el turismo. El turismo va a acabar este año, en el año 2021, en torno al 50% del nivel previo a la pandemia, pero eso ya supone en torno a 2 puntos de PIB añadido. Y en tercer lugar, por un fenómeno muy importante que se llama el ahorro forzoso de demanda embalsada. Aquellas operaciones que se dejaron de hacer en el ejercicio pasado, sobre todo en lo que son bienes y bienes, se están materializando ahora, con lo cual estamos produciendo ventas que se tengan que haber producido antes, y esto a corto plazo supone un impulso adicional por encima incluso de la evolución de la renta o las expectativas. Es verdad que este ahorro forzoso es de tal magnitud que son 4 puntos de PIB. Es un factor importante que al día de hoy está materializando en torno a 2/3 partes en depósitos, y esto es un factor que a su vez va a alimentar el consumo en los próximos trimestres. Desde el punto de vista de los determinantes a futuro, también se espera que no solamente este cierre de año, sino que el año 2022 sea un año muy dinámico para el consumo, con tasas de en torno al 6% en términos reales. Es verdad que la renta real va a seguir creciendo, no va a tener un comportamiento tan intenso de momento como lo tuvo en anteriores crisis, porque tampoco tuvo de bajada, pero sí tenemos lo que es la recuperación de los ERTEs, lo que es a su vez recuperar la productividad perdida, va a dificultar la creación de empleo, pero en términos de renta real seguirá habiendo un hecho positivo. La confianza está en máximos ya respecto al nivel previo a la pandemia, y es muy importante también lo que es el crédito al consumo. El crédito al consumo como factor de financiación y de sostén de la operación. Las operaciones nuevas todavía siguen un 20% por debajo del nivel previo a la pandemia, pero en lo que es el stock de crédito al consumo ya está en tasa positiva respecto a tasa negativa del año pasado. A mí una variable que me preocupa respecto al consumo, y posiblemente sea la contingencia mayor, es la inflación. El crecimiento de la inflación ha sido muy importante y esto reduce la renta real.
Aquí no olvidemos que hay un factor estadístico muy relevante. Si en vez de mirar la tasa interanual de inflación de agosto, que no tenía conocida sobre agosto, que ha sido el 3,3, miráramos la tasa acumulada de enero del 2020 a agosto de 2021, solo es del 1,7%. Y lo que es la inflación subyacente, esto es sin energía y alimentos perecederos, es del 0%. Por lo tanto, cuidado, que parte de esta inflación es el efecto rebote de la caída previa. Y esto es muy importante para las acciones empresariales. Aún así, la inflación tiene un determinante exógeno, que son las materias primas, que han tenido fuertes crecimientos en origen, también muy acompañada de la debilidad del dólar, pero yo creo que sobre todo a partir de enero esto se va a normalizar, sobre todo por el efecto base estadístico, porque desde enero del 2020 ya no había caída de precios, con lo cual la comparación va a ser mucho más favorable. Llegado a este punto, a mí me gustaría un poco señalar cómo ha incidido esto en los distintos subsectores del comercio. El comercio es un sector de los más relevantes de la economía española en la aportación del producto, de los más críticos, de los que tiene un mayor efecto arrastre, pero también es verdad que ha sido uno de los sectores más perjudicados en la pandemia. Para que se hagan ustedes idea, el consumo privado cayó en el 2020 un 12%, es como perder la facturación un 12% en promedio. ¿Y por qué? Porque fueron afectados por las restricciones a movilidad. Es verdad que hubo comportamientos asimétricos y heterogéneos. ¿Cuáles fueron sus segmentos que comportaron mejor? Los bienes básicos, los que fueron declarados esenciales, los de primera necesidad, la alimentación. Esos tuvieron un comportamiento mucho más favorable. También por segmentos, la parte que puedo introducir el canal online en relación al canal físico también tuvo un comportamiento muy favorable. Pero el resto fue muy perjudicado. Hemos recuperado mucho, se recuperó muchísimo en el tercer trimestre del año pasado, frenó la recuperación en este invierno y en este segundo trimestre de 2021 otra vez hemos cogido ritmo de recuperación. La verdad es que aún así pensamos que este semestre, si no es este trimestre, el siguiente, es cuando podemos volver al punto de partida. Otra circunstancia que esta crisis ha sido diferente es que ha afectado de forma desigual a los distintos modos de distribución. Aquí estamos en ANGET, grandes empresas. Para que nos hagamos idea, lo que son las grandes empresas, las grandes cadenas, las grandes superficies, ya han recuperado en promedio su nivel previo a la pandemia, ya están en tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, lo que son las pequeñas cadenas todavía siguen un 13% por debajo del nivel previo a la pandemia, y lo que son las empresas unilocalizadas en una sola provincia están el 6% por debajo de la pandemia. Es decir, se ve que las empresas de mayor tamaño, de mayor dimensión, han podido adaptarse antes a la circunstancia venida y se ha prometido liderar el proceso de recuperación económica. Por tipos de productos también se ve que hay una asimetría muy importante. Lo que es el equipamiento de hogar está ya en torno a un 8% por encima del nivel previo a la pandemia. Ha habido un cambio estructural y ha aumentado mucho la demanda de equipamiento de hogar. Lo que es la alimentación más o menos está igual, y la parte que va retrasada es el equipamiento personal. El equipamiento personal va un 16% por debajo del periodo de la pandemia. Y por canal, el canal online ha ganado mucho en relación al canal físico. Voy a intentar ser breve porque... Sí, no, tienes tiempo porque... No, hacías señas porque está viniendo la ministra y para saber si iba todo correcto. Yo me adapto. Vale. Continúa, por favor. Bien. La verdad es que es una satisfacción de que poder contar con la ministra en un acto de este tipo, y por eso yo estaba diciendo que me da igual cortarlo, extenderlo lo que sea necesario. Llegado a este punto, a mí me parece que estamos en un sector que ha sufrido mucho por la pandemia, pero también que ha sido especialmente beneficiado por la normalización post-pandemia, y por tanto es un sector con un fuerte crecimiento de futuro. A mí me parece que las empresas ahora tienen que reflexionar. Han dejado de lado lo urgente, que ha sido lo que nos ha ocupado hasta ahora, incluso el ciclo económico, para meterse en lo importante. Por eso me ha parecido muy afortunado el componente de la mesa redonda, de lo que son las grandes transformaciones, digitalización, sostenibilidad. La pandemia ha traído cambios, algunos temporales que se superarán, otros estructurales que permanecerán, otros que son disruptivos que cambian el modelo de hacer. Por ejemplo, la digitalización no volverá a ser al punto de partida, será distinta a partir de ahora. Y las empresas han de adaptarse a ello para poder prosperar. Yo creo que también hay cambios en los patrones de comportamiento, en los patrones de consumo, en lo que explica, por ejemplo, en los equipamientos de hogar con mayor dinamismo. También hay cambios, una reducción de la movilidad, que no sabemos si volverá al pasado. Pero yo creo que es importante hacer una reflexión de fondo, y con esto me gustaría terminar, acerca de los puntos que se han tratado en esta mesa redonda, sobre sostenibilidad y digitalización. Yo creo que
Las dos cuestiones críticas que van a determinar el futuro del sector del comercio va a ser la capacidad de incorporar estas dos grandes transformaciones, no solo en la operativa, la táctica y corto plazo, sino estratégicamente en el conjunto de la actividad, en la propuesta de valor de la empresa, en la transformación del modelo de negocio como palanca de mejora. Al final, la economía no deja de ser un proceso evolutivo de transformación y cambio, y el éxito y la prosperidad dentro de la misma no deja de ser la capacidad de adaptación y adelantar y anticipar y aprovechar estos cambios y esas tendencias tan importantes como las que hemos detectado. Y sin más, quedo a su disposición para lo que quieran.